Y tiempo para saludar en buenas horas a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, José Luis. Bien, muy bien. Encantado de saludarte. ¿Preparado para la tertulia? Bien, como tiene que ser. Y también encantado de saludar a Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días. Como veo tan elegante, a Manolo me he quedado fastidiado. Tenían que avisar cómo se van a vestir para yo poder adecuar mi vestimenta, que es un poco... Carlos, ¡Qué horror! voy a poner para No la te mo- tertulia, como pasa en los restaurantes estos que se ven, ¿no? En las películas, cuando llega una persona y dice, no, tiene que entrar con chaqueta, y le dejan una, pues para la tertulia, no, esperar a alguien y diga, un momento, que hoy todos vamos con chaqueta, le ponemos una chaqueta y ya puede entrar a la tertulia. Eso sale Hoy en la tengo, película. hoy tengo fiesta en los juzgados y tengo que vestirme así para la Claro. fiesta esa. Que también con el calorcito que hace Manolo, qué alegría, ¿no? También vestirse. Bueno, pero mira, suelo hablar al día con compañeros de la península y ahí lo tienen peor, ¿eh? Sí, 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 Mucho peor. efectivamente. Carlos, de todas formas, también hay que decir que tú, sin chaqueta, con chaqueta, camisa corta, lo que sea, tú siempre estás elegante. Eso es porque me quieres mucho. Bueno, no, oye, dicen que muchas veces no es la ropa que lleves, es cómo la lleves, ¿no? Y ahí es donde se distingue la persona elegante de a lo mejor la que lo intenta, ¿no? En este caso, no estoy hablando de ninguno de ustedes, cuidado, que nadie se sienta aludido ni diga, oye, que por mucho que te pongas, no, 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 pero es verdad que te das cuenta que hay muchas personas que a lo mejor la ves con una ropa normal y dices, oye, ¿cómo lleva eso con tanta elegancia? Es curiosísimo, ¿no? También el perfil de la persona. Y también luego hay personas atrevidas que Manuel y yo tenemos un amigo en común que de repente se pone un pantalón rosa y le queda bien. O sea, y eso es curiosísimo, ¿verdad? Que yo me pongo eso y parezco, vamos, parezco un chicle bam bam de aquellos de los 80. O sea, imposible, imposible de llevar. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de otros temas más serios, más relacionados con la actualidad. Les pediría, eso sí, brevedad en las exposiciones para que podamos tocar todos los temas, porque entiendo que, claro, uno de ellos es el que aparece en todas las portadas de la prensa, pasa precisamente por la situación del fiscal general del Estado, que el juez ha apuntado a que, bueno, que va a sentar el banquillo y que encima también parece que señala a Moncloa como, bueno, quien ha ordenado toda esta historia. Pero bueno, Manolo, esto que estamos viendo, ¿debería dimitir el fiscal general? ¿Habría que esperar? Cuenta con el respaldo, parece, del gobierno de España, y él ha dicho también que no va a dimitir. Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta la presunción de inocencia y que el hecho de que alguien pase a un juicio es simplemente porque hay indicios racionales de criminalidad. Entonces, eso no significa que las personas sean culpables, sino son presuntamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso se demuestra en un juicio. Y lo que se dice aquí en el auto de transformación es que hay indicios racionales de criminalidad, ¿no? Entonces, eso no significa de que sea culpable ni nada de eso para la gente que no. Ahora bien, sentado esto, yo entiendo que debiera dimitir, simplemente por la institución que representa, con independencia de que él pueda sentirse que es inocente, que es una injusticia, y que tenga el respaldo del presidente y de los ministros, del Consejo de Ministros, que también piensan que es inocente. Pero eso no salva de que la institución que representa genera que lo ideal sería que él diera un paso a un lado, dimitiera y se centrara en defenderse, porque al ser un órgano jerárquico, la fiscalía da un poco de tufillo para a cualquier procedimiento donde hay un fiscal que sigue unas instrucciones jerárquicas, pues no está muy bien que quien acusa a todos los ciudadanos españoles y no españoles esté investigado, Sí. y que después de la investigación haya indicios racionales de criminalidad. Eso no queda bien y no hay nadie que pueda, en mi opinión, decir que eso queda bien. Ahora, como una decisión personal, pero si en vez de ser fiscal general fuera cualquier fiscal, el mismo estatuto de la fiscalía hace que tendría que estar suspendido de empleo y sueldo. Entonces ahí se ve la trascendencia del cambio Sí, o la transformación a un procedimiento donde ya te tienes que sentar en el banquillo, siempre salvando la presunción de inocencia. sí, Entonces, sí, mi sin duda. opinión es que por el cargo que ostenta, debiera dar un paso a un lado y centrarse en su defensa. Esa es mi opinión. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, esto, como bien dice Manolo, es una cosa personal. Y yo lo que sí les puedo decir es que, así, estos días con esto, he repasado un poco la historia muy reciente, por ejemplo, de un país que es vecino
a España, que es Portugal, que el presidente del gobierno es acusado de una serie de delitos. Para preservar la institución que él que representa, dimite, se convocan elecciones y, curiosamente, cuando terminan las elecciones, que por casualidad gana el partido rival, resulta que era todo falso y estaba basado todo en humo, ¿no? Entonces, claro, te planteas que sí, que efectivamente, aquí hay un caso que es dudoso. Ciertamente han acusado a este señor, leo las cosas, porque yo no soy jurista y veo que hay muy poquita base en esta acusación, pero bueno, luego ves que es el mismo juez que encontró tanta dificultad en saber que M. Rajoy era Mariano Rajoy, ¿sabes? Ya. Son cosas que, no sé, se puede opinar que un fiscal general del Estado está por encima de tal y está nombrado por el gobierno, y no se puede pensar que hay jueces que también pueden estar influidos políticamente. No, yo creo que no, por supuesto, pero, hombre, uno como ciudadano de base y que sabe poco de esto, Sí. puede decir que a lo mejor hace bien en no dimitir. En el caso expuesto por Carlos, Manolo, ¿cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el fiscal pudiera dimitir y una vez que acabe el juicio, de repente, si se dictamina que es inocente, poder volver, o esa parte no se contempla, o a lo mejor Ten en no sería una cuenta que posibilidad? el fiscal general del Estado es un puesto elegido directamente Sí. por el gobierno. Es más, ni siquiera tiene que ser fiscal. Puede ser un jurista de reconocido prestigio, puede ser un juez, por ejemplo, podría ser fiscal general del Estado. No necesariamente tendría que ser fiscal, ¿no? Y sí podría, porque tú puedes dimitir, no es una excedencia, pero lo que dice Carlos tiene su parte de razón. Además, en lo que él comenta de Portugal todavía es más grave, ¿no? Porque es el presidente del gobierno. Sin embargo, a mí, personalmente, como persona, sin conocerlo, me parece que la medida que ha tomado le engrandece y me parece espectacular la medida que tomó. Antonio Costa. Sí. Sí. Igual que me parece. Díselo a los portugueses que le habían votado y luego en las siguientes elecciones, precisamente por tener imputado al líder del partido correspondiente, perdieron las elecciones. Díselo a ellos y ya verán lo contentos que se ponen. Pero en el Partido Socialista también, aquí hubo un ministro que, porque tenía una empresa donde facturaba supuestamente para que el tipo que se le aplicara en los impuestos no fuera tan alto, y además una sociedad que utilizaba de San Juan a Corpus, dimitió sobre la marcha en el Partido Socialista al principio. Un señor que se ha dedicado ahora a tener su propia librería, a sacar sus libros y a participar en programas de televisión, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso es un nivel altísimo, porque perdió la confianza, porque él dice que perdió la confianza del presidente del gobierno. En este caso, el presidente del gobierno, de manera manifiesta, fehaciente, palmaria, evidente, ha referido que le da todo su apoyo al fiscal general del Estado, pero no solamente el presidente, sino el Consejo de Ministros. Es decir, que esas son las circunstancias, ¿no? Claro, pero esto sería, lo que dice Manolo es totalmente correcto, salvo que no es un caso aislado. Es que es sobre la mujer del presidente del gobierno, sobre el hermano del presidente del gobierno, sobre cualquiera que puedan hacer. Y resulta que esto justo viene cuando pues uno lee, porque tiene este vicio, ¿no? Que ahora vienen 60 y tantos casos hasta 2026 de juicios pendientes al Partido Popular. Y cuando uno escucha esos audios que están diciendo donde la policía pues resulta que influía para crear pruebas falsas contra otro de los dirigentes, por ejemplo, importantes de este país, de Podemos,
que tuvo también, se marchó de otra manera, pero también renunció a determinadas cosas por que se ponían pruebas falsas con esto. Entonces, claro, es que de verdad con este ambiente dimitir se le debe hacer difícil a alguien que está convencido de que no tiene que hacerlo porque es inocente. Ya. Que era lo que me preguntaban, ¿eh? Sí. En este caso, bueno, no sé hasta qué punto todo esto va a alterar aún más la... no sé, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? La situación política que estamos viendo en este país, que cada vez está, yo creo que más en una situación pasando por la UBI, está, no sé, Manolo, desde tu punto de vista, manifestaciones, ataques directos, polarización, una circunstancia enormemente desagradable para los ciudadanos, sobre todo. Yo veo que la política se ha convertido, como si las personas fueran forofos de los equipos de fútbol. Sí. Es decir, que aun cuando el equipo contrario haga un buen partido o meta un buen gol, como tú eres seguidor del equipo que es rival de toda la vida, como mi padre fue y mi abuelo fue y mi tatarabuelo fue, pues internamente pienso que es un golazo y después digo públicamente que fue un churro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo pensaba que por encima de los intereses personales o de los partidos políticos pudiera estar el interés del país. Pero desde en el COVID ya se empezaron a ver una serie de circunstancias donde para cosas que entendíamos que teníamos que todos tirar a la misma vez, se decía que sí, con la boca chica, y después por detrás se hacían otra serie de circunstancias que no me parecían correctas, entendiendo en la situación que nos encontrábamos que era equivalente a estar en un estado de guerra, por ejemplo. Entonces, desde ahí, en mi opinión, se ha ido produciendo una serie de circunstancias donde ahora parece que los políticos son más hooligans que personas con raciocinio que en un momento dado puedan alabar una buena gestión que pueda ser el contrario. A mí ahora, en este momento, me parece poco probable que alguien pueda alabar ese tipo de circunstancias, ¿no? E incluso en los propios partidos políticos, cuando alguien discrepa, simplemente porque a lo mejor le meten el micrófono, está en caliente y dice algo y dice, pues mira, yo no lo hubiera hecho de esta manera, ya dentro del propio partido político se le discrepa mucho en vez de decir, bueno, es que es un momento. Sí, exacto. Se le ataca al propio que da una opinión, que no deja de ser una opinión, que por supuesto a lo mejor puede estar interesada como todo el mundo, ¿no? Pero veo un momento como que parece muy futbolero, muy de hinchas de equipos, o un pueblo contra otro, muy de la España salvaje, como el que consiguió el prestigio del otro pueblo, aunque sea el mismo territorio, ya me cae mal, ¿no? Y esto me parece poco inteligente e impropio de los momentos de tanta inteligencia artificial y qué listos somos, y todos nuestros hijos tienen carreras y tenemos 10 universidades y no lo sé, me parece que algo falla ahí, sí, en mi opinión. Carlos, yo no sé, y te dejo intervenir ya, yo no sé si tú crees que esto, teniendo en cuenta el nivel al que estamos llegando, veremos como en otros parlamentos, sobre todo en algunos asiáticos, se llega a las manos, porque yo creo que es lo único que nos falta, esa lamentable imagen de que a alguno se le vaya la mano, diga algo impropio sobre alguien se lo tome a la tremenda y vaya y le tire un zapatazo o le parta la cabeza. No creo. Esperemos que no. No creo. No, pero de todas maneras, fíjate, cada vez nos parecemos más a Venezuela. Acabo de leer en la prensa que el presidente de Venezuela ha mandado a la Guardia Nacional y ha amenazado con mandar a los marines a California. ¡Ay, que estoy hablando de Estados Unidos! Dios mío, no de Venezuela. Ya te veía venir. Porque ha dicho que iba a encarcelar al gobernador de California porque no está siguiendo sus intereses, vamos a llamarlo intereses por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, si este es el modelo democrático al que aspiramos, pues posiblemente terminemos viendo cómo se invade el Congreso cuando eligen a alguien que no te interesa. Aquí somos un poco más sutiles y eso lo hacemos a partir de elementos que no son realmente
poder político, sino a lo mejor del poder judicial, pero yo no voy a decir jamás que el poder judicial esté implicado en, nada, en ninguna conspiración ni nada, aunque se vean contradicciones entre prestigiosos magistrados del Supremo en lo que decían hace unos años y lo que dicen ahora, en cualquier ámbito, no solamente en uno, sino prácticamente en todas. En fin, realmente estamos en un momento en el mundo muy malo, y yo que tengo un poco una edad mayor que la de ustedes, nunca me imaginé que esto podría pasar en el mundo civilizado. No en China, que por supuesto sí son tan malos que esto sí que es normal que se produzca, ¿no? Pero en el mundo civilizado occidental y tal, jamás pensé que iba a haber esto. Bueno, de verdad, por aquí nos dejan un comentario, luego leeré otros comentarios también que nos dejaba el ciudadano Ken sobre otro tema curioso antes de acabar la tertulia que va sobre los colores, ¿no? Me llama la atención y no quiero dejarlo pasar, pero nos dice sobre el tema que estamos tratando, dice, ese es el problema o quizá el objetivo de los partidos políticos, mientras el pueblo discute qué color es mejor para defender sus vidas, olvidan que les van quitando calidad de vida y apretando el cinturón sin importar el color, pues todos parecen remar hacia lo mismo, sus propios intereses, y es mi opinión, gracias. Manolo. No, es que es una opinión sí. que todos podemos compartir. Sí, porque mientras se hable de todo esto, nos habla de los problemas reales, que es lo que necesitamos que al final pues salgan adelante. Yo sí creo yo sí creo que se habla de los problemas reales, pero para poder solucionar los problemas reales tiene que haber un consenso. Entonces se hace todo como mucho más difícil. Porque, joder, es que habría que buscar un justo medio, pero yo veo que existen dificultades para llegar a consenso en cosas que entiendo que no debería haber ningún tipo de problema, y creo que existe esa circunstancia porque está polarizado el tema. Tú no puedes darle la razón o no puedes decir que esto está bien si lo hace el contrario, como estaba comentando anteriormente. Entonces es muy difícil llegar a soluciones para un problema real, porque al final el problema no se acaba de resolver porque hay una parte del todo que para poder resolverlo tiene que aportar la otra parte y no está de acuerdo, es como una herencia, ¿no? Pues si todos no estamos de acuerdo tenemos que ir a juzgados, si no todos no estamos de acuerdo en el valor tenemos que poner un perito, si no estamos de acuerdo en la administración, hasta que digamos quién administra, pues hay que poner un administrador judicial. Yo lo hablo desde mi campo, ¿no? Y entonces al final, cuando pasan 5 o 6 años, dice, pues joder, es que te ha gastado un montón de dinero y al final para esto no compensaba. Digo, bueno, pues es que, pero esto está inventado, no es que sea de ahora. Entonces, al final parece que todo se va a resolver con que haya unas elecciones. Pues si hay unas elecciones y seguimos, lo que yo pienso es lo que va a misa y lo que tú dices, como tú lo dices, está mal, aunque yo... Es que es como en una negociación. Yo voy a una negociación y si quiero llegar a un acuerdo, dice, mira, primero vamos a decir en qué estamos de acuerdo. Y si no hay nada, pues me levanto y me voy. Digo, mejor lo resolvemos en 5 minutos, no en 1 hora y 45 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Veo difícil que haya unas nuevas elecciones. Si hay unas nuevas elecciones, veo difícil que ningún partido pueda tener mayoría absoluta, con lo cual yo creo que el problema se va dando una patada para adelante, una patada para adelante, una patada para adelante, y no hay una solución inmediata, ¿no? Lo miro con un poco de desazón, pero también yo creo en la democracia y creo en las circunstancias de que las personas pueden elegir, pueden dar su opinión, y todo este tipo de circunstancias creo que es positivo, y si la democracia va por este camino, pues no es un sistema perfecto, pero de los más imperfectos creo que es el mejor. Pero también es lo que dice Carlos, a mí me sorprende las noticias que he oído estos 2 días de Los Ángeles, que parece que si no lo veo por la tele no me lo creo. Sí. Y no es que sea Venezuela, ni que sea China, ni no es contra Polonia, sino es que me parece flipante las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos relativas al gobernador de Los Ángeles. Sí, que hoy lo detengo. Sí, venga. Pero flipante. Alucinante, pero bueno. sí. Pero fíjense ustedes aquí en un plano que está muy de actualidad, pero que refleja perfectamente lo que dice Manolo, es el tema de Palestina. Yo ahora digo que es imposible seguir aguantando que estén machacando y masacrando a niños constantemente y tal, y entonces eso significa que yo soy antisemita
y que yo estoy contra Israel y contra los judíos, en absoluto. Eso significa que no se puede permitir que siga habiendo eso. Y resulta que eso no se puede decir porque salta una parte importante de la población a decirme que soy un poco menos que apoyo al terrorismo de Hamás. Esto es lo que yo, de verdad, es que no logro comprenderlo dentro de ya mi larga estancia en este proceloso mundo. Bueno, yo creo que no hay nadie, yo creo que no hay nadie en el mundo que esté a favor de que se puedan bombardear o que se pueda ir contra ciudadanos que no son militares, que no son ejércitos, y donde pueda haber niños, mujeres, hombres. Nadie puede estar a favor de eso. Después hay argumentaciones y circunstancias alrededor, pero nadie puede estar en contra de eso. Igual que nadie, por mucho, imagínate que yo pienso como los israelíes, o imagínate que yo pienso como Trump, pero nadie, ni aunque estés a favor de Trump, puede decir que iba a detener al gobernador de Los Ángeles. Es que parece que es una película que estás viendo por la tele, ¿no? Que te ríes porque a lo mejor es de Tarantino, o, ¿sabes? Entonces al final dices, pero este toque de locura que tiene este hombre al hacer esa manifestación, que nadie lo puede parar, ni los de su equipo, me imagino, hace que pueda llegar a ser presidente del gobierno otra vez, de una nación, otra vez elegido democráticamente, alguien que ha entrado en las cortes, ¿no? O que ha incitado a entrar en las cortes. Y ahora esto de Palestina y de Israel, claro, como dice Carlos, yo no puedo decir que Carlos, o que yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, ni José Luis, ni nadie, porque nadie está a favor de que bombardeen a un pueblo. Lo que, claro, te dirán que supuestamente están escondidos allí los ejércitos o lo que sea y ponen a tal. Y, claro, cada uno te vende su versión, cada uno te vende su relato, como pasa en los juzgados. ¿Quién te está diciendo la verdad? Los abogados somos muy buenos a la hora de expresarnos, de contar nuestro relato, y cada vez se cree más en el relato que en los documentos, porque a veces los jueces son tan vagos que les cuesta leer ya, pero no los jueces, sino a la juventud. Tú le das un libro a un chico de 21 años o le pones una serie de Netflix donde los capítulos duren 1 hora y 45 minutos y los tienen que reducir a 45 minutos porque no te aguanta 1 hora y 45 minutos. Efectivamente. Entonces, digo, ¿cómo se va a leer un sumario de 1045 folios? Le tienes que resumir mucho la prueba y sintetizarla, y parece, esto no queda como muy bien dicho aquí, pero a veces tú dices, total, no me voy a preocupar mucho en el informe porque en el documento 4 está clarísimo que esto que está diciendo el otro, y a veces después leo la sentencia y en el recurso tengo que decir, en el recurso a la audiencia, después de que sea de la mera lectura del documento número 8, y tengo que poner textualmente, entrecomillado y en negrita, con letra 14 y la otra 12, para que no haya ningún género de duda. Joder. Los clientes no entienden eso, ni tú mismo a veces lo puedes llegar a entender, y al final porque estoy saturado de trabajo. Cuando te ven por ahí, es que estoy saturado de trabajo, es que no tengo los medios. Digo, pero joder, ¿cómo le vendo yo a un cliente que ahora tiene que hacer un recurso de apelación y tiene que pagar otra vez 6.000 euros para que le den la razón en algo que estaba en el documento número 8 y estaba puesto textualmente? Un vídeo de TikTok. Es una realidad, no lo digo en modo crítica. No, Manolo, un vídeo corto. Yo digo que entiendo a los jueces porque están saturados de trabajo y les faltan medios. Mira, ya lo digo aquí también, ¿me entiendes? Pero es la realidad. Es la realidad. Mira, por aquí dice, los problemas reales parecen imposibles de solucionar en nuestro país, sin embargo, ayudan e invierten recursos pagados con otros impuestos en problemas de otros países. No había ni recursos suficientes para el campo español, pero sí 509 millones para el regadío del cultivo en Marruecos. Las islas eran únicas en su tiempo cultivando tomates. ¿Y qué pasó? Pues eso, las políticas económicas para hacer nuevos amigos en otros países. Y dicen, no soy de ahí, pero sí sé la historia. Y al sur de Tenerife, por ejemplo, sigue mostrando esos terrenos que en su día prepararon los bancales para las tomateras y ahora están vacíos. Bueno, pues también algunos se quejan, ¿no?, de inversiones también en el exterior y se abandona el sector primario. Carlos, muy rápidamente, pues nos quedan 3 minutos. Vamos a cuestionar también un poquito las opiniones estas que se lanzan un poco así. El sector del tomate ha estado protegido primero por España y luego por Europa de forma, para mí a veces hasta escandalosa, igual que el del plátano,
decir, con subvención tras subvención, y la cantidad de tomates que he visto yo tirando en los barrancos porque así regulo mejor los precios, un poquito también, hombre, nos debían hacer pensar que algo más hay. Y desde luego pienso también que desde que estamos en Europa hemos mejorado bastante y los indicadores económicos, no sé yo si estamos en disposición de decir que son peores que los que había hace unos años. Yo la verdad es que con esto sí que sería también un poco prudente en esto. Bueno, M. Cabrera a lo mejor puede discrepar de mí. No, yo lo que digo que a veces para las personas es difícil de entender cómo no se da la pintura para rehabilitar un pueblo gratis a los ciudadanos, y después ven que las partidas presupuestarias hay no sé cuántos millones de euros para ayudar a un pueblo marroquí. Eso ellos a lo mejor no lo pueden llegar a entender. Entonces yo creo que a veces los políticos debieran de ser, siempre lo he dicho aquí en varias ocasiones, que el político debería ser a veces más didáctico y explicar por qué esa subvención que se da allí puede repercutir positivamente en lo que nosotros tenemos aquí, porque nos quejamos muchas veces de que viene la inmigración. Y yo estoy absolutamente seguro de que si esas personas tuvieran los medios allí y se le dieran las herramientas, pues quizás a lo mejor vendrían menos aquí. Pero bueno, también ellos podrían decir, no, si lo tendría que hacer el gobierno de Marruecos, no el gobierno nuestro, porque son nuestros impuestos. Pero yo podría pegarme aquí horas explicando esas circunstancias, porque hay partidas presupuestarias precisamente para la cooperación internacional, y entonces si hay una partida presupuestaria que me permite hacer eso, si no la cumplo, pues la puedo perder, ¿no? Yo creo que el político debe ser más didáctico, pero lo que pasa es que a veces como estas cosas cuesta entenderlas, cuesta explicarlas y que las entiendan, pues pasan, prefieren dar una subvención para tirar voladores o para que venga un cantante a la fiesta del pueblo y ya me quito el problema de encima. Efectivamente. Es que fíjense una cosita nada más. Sí. Los camiones españoles que van hacia Francia y los agricultores franceses los paran y los tiran las mercancías y tal, es exactamente por lo mismo que ustedes están diciendo. Hay un problema en la agricultura en Francia y se sienten perjudicados, no por los marroquíes, sino por el país que es miembro de la Unión Europea. Esto es complejo y difícil. Si no lo arreglamos hablando, sino violentamente, las cosas difícilmente van a funcionar nunca. Efectivamente. Bueno, y todos esos alimentos que se tiran y se pierden, yo siempre pienso, bueno, pues no se puede hacer, no sé, pues salsa de tomate, no se puede hacer, por ejemplo, con plátano frito, ¿no? Que también se utiliza y lo vendes como snack, ¿no? Que vemos que algunas marcas lo han hecho y aprovechas también. No sé, me da mucha pena también ver pues cómo se tiran alimentos o se pierden cuando hay mucha gente que los podría consumir o incluso se les podría dar una segunda vida. Bueno, terminamos. Manolo, ¿algo que consideres que esta semana va a ser importante dentro de la agenda mediática, así que tú creas que, bueno, que vamos a tener importante? Así que, pues que te venga a la cabeza. No, yo creo que al final de esta semana puede que dimita el fiscal general del Estado. Vale. Sería un bombazo. Vale. Sí, vamos a ver ese vaticinio. Se nos resolvería todos los problemas de todos los españoles. Bueno, ahí ha habido un poco de sarcasmo también del que suele utilizar Carlos. He utilizado el mismo sarcasmo al final que ha utilizado mi compañero de tertulia durante toda la tertulia. Exactamente. Eso se pega, Carlos. A ver, Carlos. Y tú para acabar, no sé si tienes algo así que consideres importante para esta semana dentro de la agenda mediática. Yo creo que ya puesto que va a dimitir el fiscal general del Estado, creo que va a dimitir también el presidente de Estados Unidos. También, vale, ok. Se va a ir con más a la Florida. Exactamente, sí. Bueno, pues ustedes no dimitan que yo siempre encantado de tenerles por aquí este ratito y como siempre un placer verles y nos encontramos por aquí dentro de poco si les parece. Buena tertulia. Vale. Muchas gracias. Un saludo, Carlos, un saludo. Un abrazo fuerte.